Un libro antiguo y enigmático ha permanecido en silencio durante casi 2 siglos en plena Europa moderna. Símbolos extraños, dibujos inquietantes y una mezcla caótica de iconografía religiosa han dejado desconcertados a los especialistas. Es el Rohan Codex, una obra que muchos han llegado a comparar con una especie de Biblia de un mundo paralelo olvidado. ¿Es un aviso llegado desde el pasado? ¿Un mensaje de un peregrino fuera del tiempo sobre una civilización perdida? ¿O simplemente el producto de una mente completamente perturbada? A mediados del siglo XIX, una ola de nacionalismo estalló con fuerza y arrasó a las élites europeas como un huracán. Era la consecuencia lógica de un periodo de inestabilidad política, quizá el más prolongado de la historia de la región. Un tiempo que acabaría conociéndose como la primavera de los pueblos. A partir de ahí surgió una cadena de revoluciones con ideales de libertad y democracia, cuyo objetivo era derribar las viejas monarquías y crear naciones independientes. En Hungría aquel torbellino cobró especial fuerza. Y con él nació un deseo feroz de rastrear los orígenes de la nación. Los manuscritos medievales perdidos empezaron a aparecer cada vez con más frecuencia. Al mismo tiempo se desató una auténtica carrera por encontrar reliquias históricas en cualquier rincón. Para aprovechar aquel mercado tan lucrativo, Samuel Literati Nemis, un arqueólogo de origen transilvano, abrió en 1835 una tienda de antigüedades y curiosidades en Buda. En su interior ofrecía monedas antiguas, libros viejos, manuscritos, cuadros, mensajes cifrados, decretos reales e incluso huesos fosilizados. Todo pensado para una nobleza húngara adinerada, deseosa de hacerse con objetos procedentes de un pasado remoto. Una de sus clientas más destacadas era Gustav Banif, dueña de una colección colosal con más de 30.000 libros. Nemis no solo era un patriota convencido. También era un personaje de carácter fuerte, incluso algo excéntrico. En la entrada de la tienda colocó el esqueleto de un mamut gigantesco como reclamo para llamar la atención de cualquiera que pasara por allí. Gracias a su constancia buscando piezas raras y organizando subastas de antigüedades, Nemis reunió con rapidez una fortuna considerable. Y entre todo aquel conjunto de objetos había uno que sobresalía claramente por encima del resto. Un libro. 448 páginas encuadernadas en tapas de cuero. En un primer momento se pensó que databa del siglo XVI, pero en realidad su origen exacto seguía siendo un misterio. La familia Banif lo había catalogado sin más como un libro de oraciones húngaras. Sin embargo, para muchos, la verdad que escondía iba mucho más allá. Al abrir el volumen, aparecían páginas repletas de signos manuscritos imposibles de descifrar. El texto recordaba de forma vaga a antiguas escrituras húngaras. Entre las líneas se distinguían 87 ilustraciones toscas, deformadas de manera extraña, mezcladas con símbolos paganos y motivos procedentes del Islam. Y no solo eso. El libro mostraba personajes de autoridad desconocidos y batallas que jamás habían sido registradas en ninguna crónica. Algunos investigadores empezaron a sospechar que aquello podía ser la llave de un capítulo perdido de la historia de Hungría. Hoy el libro es conocido como Rohan Codex, llamado así por la localidad donde se encontraba la biblioteca de los Banif, en lo que hoy es la ciudad de Remíd, en Austria. Casi 200 años después de su redescubrimiento, su contenido sigue desconcertando a lingüistas, historiadores y estudiosos de lo esotérico. Varias generaciones han intentado descifrar aquellas líneas extrañas y sus imágenes aparentemente ilógicas, sin éxito. Parte del texto ha desaparecido por completo, dejando huecos desconcertantes bajo párrafos que parecen carecer de sentido. Aún así, el sistema de signos del interior muestra una coherencia sorprendente. Las letras mantienen un tamaño y un espaciado casi idénticos. Eso ha llevado a muchos expertos a pensar que fue obra de una sola persona o de un grupo muy reducido. La mayoría de las páginas contiene 9 líneas de escritura, aunque algunas llegan a 14. En ningún caso se aprecian signos claros que marquen la separación entre letras, palabras o frases. Dentro de esas cadenas de símbolos se han contado más de 800 caracteres distintos. Es una cifra 10 veces mayor que la de cualquier alfabeto conocido. Más inquietante todavía, muchos de esos signos aparecen muy pocas veces. Algunos parecen fundirse visualmente con los dibujos extraños y grotescos repartidos por el manuscrito. Todo ello ha alimentado la hipótesis de que se trate de un sistema de escritura ideográfica, similar al chino, al egipcio o tal vez a alguna tradición pictográfica ya olvidada.
Sin embargo, en ciertas páginas también aparecen letras latinas reconocibles. No parecen interactuar ni conectarse en absoluto con el resto del texto. Tampoco hay consenso sobre cómo debería leerse. Algunos defienden la lectura de izquierda a derecha al estilo occidental. Otros sostienen que debe leerse en sentido contrario, como en ciertas tradiciones orientales. Hay quien llega a proponer que los signos deben interpretarse de abajo hacia arriba. O incluso al revés, con el texto girado. Todos los intentos de vincular este sistema de símbolos con culturas húngaras, indias o árabes han terminado en un callejón sin salida. Otros especialistas han llegado a la conclusión de que no se trata de una lengua, sino de un código cifrado inventado para ocultar su verdadero contenido para siempre. El manuscrito de Ron no tiene portada ni páginas de título. Las ilustraciones son torpes, de trazo rígido y con poco dominio técnico. Todo indica que su autor nunca recibió una formación artística formal. Algunos dibujos parecen cumplir una función puramente decorativa. Otros dan la impresión de haberse añadido para camuflar errores en la escritura o símbolos mal trazados. En la parte inferior de muchas páginas se distingue una marca de agua con forma de ancla dentro de un círculo, rematada por una estrella. Es el distintivo de un tipo de papel muy utilizado en Venecia durante la primera mitad del siglo XVI. Aunque este material pudo seguir empleándose más adelante. Incluso pudo ser imitado o falsificado precisamente por su popularidad. Además, varias imágenes remiten claramente a escenas bíblicas muy conocidas. La crucifixión de Jesús. La flagelación. La ascensión. El rey David en oración. Abraham dispuesto a sacrificar a su hijo. La adoración de los Reyes Magos. Y muchos otros episodios religiosos. Lo extraño es que todas esas escenas aparecen mezcladas con símbolos astronómicos, lunas crecientes, estrellas, soles y diseños muy similares a la esvástica. Esa combinación caótica ha sumido a los investigadores en un auténtico laberinto de teorías. Podría tratarse del vestigio de una civilización desaparecida, en la que cristianismo, islam y cultos paganos convivieron en paz. O de una nueva síntesis doctrinal, ¿un sistema de creencias que fusionó las tres tradiciones y acabó sepultado por la historia? Otros plantean algo aún más arriesgado. Defienden que este conjunto de símbolos religiosos podría ser, en realidad, un código reservado a un círculo muy reducido de iniciados. Personas capaces de leer el significado oculto detrás de cada trazo. El misterio del Rohan Codex ha provocado discusiones intensas en el mundo académico y entre los investigadores independientes durante más de 2 décadas. Sobre todo desde que apareció en Internet la primera copia en microfilm del manuscrito. Cada detalle, cada signo, cada línea provoca una sensación de inquietud. A veces todo parece deliberadamente invertido respecto al relato oficial de la Biblia. Lo más enigmático es la obsesión del autor con la idea del reflejo. Con la inversión de las imágenes. Llama aún más la atención la representación de lo que algunos identifican como el nombre sagrado de Dios en la tradición judía, escrito al revés. ¿Por qué lo hizo? Una posible respuesta se encuentra en ciertas corrientes del cristianismo. En ellas el reflejo, la imagen invertida, se consideraba un camino para acercarse al mundo divino. Otras teorías, mucho más sombrías, apuntan en la dirección contraria. Hablan de un ritual esotérico destinado a subvertir el orden natural, utilizando relatos bíblicos y textos invertidos para invocar una magia hermética ancestral. En ese contexto, el copista habría tratado de alcanzar un poder más allá de los límites humanos. Y todo el sistema críptico no sería más que una pantalla para ocultar un propósito peligroso. También existe la posibilidad de que el libro sea la huella de un paraíso perdido. Un lugar donde una única religión sincrética englobaba cristianismo, islam y paganismo. Un culto compartido que habría existido en la Hungría medieval, en un clima de aparente armonía. Suena inverosímil, pero no es del todo imposible. Sobre todo si tenemos en cuenta la forma en que el autor parece suavizar las escenas más crudas de la Biblia. Las imágenes de la matanza de los inocentes, de la flagelación, del juicio final. Incluso la propia crucifixión de Jesús. Todo aparece representado con una violencia atenuada, casi despojada de dramatismo. Destaca especialmente la figura de Longinus. Ya no es el soldado que atraviesa el costado de Cristo con la lanza del destino. Aparece arrodillado, en actitud devota, junto a la cruz.
No hay rastro de sangre saliendo del pecho. Una diferencia radical frente al arte medieval clásico, que insistía en el dolor y la muerte. El manuscrito parece invitar al lector a sentir empatía por Longinus en lugar de condenarlo. ¿Es esta forma tan singular de narrar una pista de una cultura que valoraba el perdón por encima del castigo? ¿O simplemente refleja una sociedad que evitaba por completo las imágenes de violencia? Otro detalle llamativo. Aunque abundan las escenas del infierno, casi nunca aparecen demonios. Es algo muy poco habitual en el arte cristiano de la época, plagado de iconografía diabólica. Todo esto sugiere que el autor vivió en un entorno cultural muy aislado, alejado del imaginario visual dominante en el resto de Europa. Y aún así, no basta para identificar a la persona que escribió el libro. El único indicio directo sobre su autoría son dos letras latinas, GN y N, visibles en unas páginas muy dañadas numeradas como 222 y 223. La repetición de la letra N ha llevado a algunos a especular con la existencia de más de un autor. Tal vez miembros de una misma familia. Pero debido al deterioro del material y a la mala calidad de las copias en microfilm, cualquier conclusión sigue moviéndose en la penumbra. Durante décadas, casi todos los estudios sobre el Roon Codex se publicaron únicamente en húngaro. Para el resto del mundo, el libro siguió siendo casi invisible. Incluso hoy, la Academia de Ciencias de aquel país, que conserva el original, rechaza de manera sistemática cualquier nueva investigación y sostiene que no es más que una falsificación. Si eso fuera cierto, habría que volver al principio. A la figura de quien sacó el libro a la luz. Y preguntarse si todo podría haber sido un engaño cuidadosamente preparado. Nemis se hizo famoso en su momento gracias a una serie de hallazgos espectaculares. Documentos que parecían rescatar episodios olvidados de la historia de Hungría. Empezó en Silvania y recorrió pueblos pequeños, luego otras regiones como Sangia, Cuatria o Matia, en busca de piezas antiguas. Nemis ignoraba las críticas de los académicos. Confiaba ciegamente en su intuición. Su colección más impresionante incluía una carta manuscrita de un alto cargo del Imperio Otomano, un antiguo documento de un príncipe de Transilvania llamado János Kemen y una hoja con misteriosos caracteres chinos. Más importante aún, Nemes aseguró haber encontrado varias reliquias relacionadas con los orígenes de la nación húngara. Entre ellas, un libro tallado en madera que contenía textos religiosos de la época del rey Andrew y una crónica ilustrada sobre Hungría. La sucesión de descubrimientos dejó asombrados a coleccionistas, historiadores y lingüistas. Muchas de aquellas piezas parecían revelar aspectos hasta entonces desconocidos del pasado húngaro. Personajes anónimos. Lenguas extrañas. Sistemas de escritura nunca vistos. Todo ello reforzaba además el orgullo nacional. Sin embargo, muchas de esas obras incluían una gran cantidad de ilustraciones toscas y poco cuidadas. Algunas daban la impresión de haberse añadido solo para rellenar espacios vacíos. En 1866, 24 años después de la muerte de Nis, el investigador Karol Szabo asestó un golpe definitivo. Afirmó que todos esos documentos eran falsos. Productos de un taller oculto en la parte trasera de la tienda de antigüedades. Al estudiar el libro de madera procedente de Turk, Szabo descubrió que las palabras que contenía no podían pertenecer a la época indicada por Nis. La tinta y el estilo de las letras correspondían claramente al siglo XVIII, no al XIV. A partir de ahí se revisaron muchas otras piezas atribuidas a Nemis. Al menos 23 fueron declaradas falsificaciones. Se retiraron de museos y colecciones oficiales. La Biblioteca de Ciencias de Hungría, que custodiaba el Roon Codex, terminó etiquetando también este manuscrito como obra falsa de Nemis. Esa decisión sigue siendo aceptada, casi sin discusión, por muchos historiadores y lingüistas húngaros. Y aún así, hay numerosos indicios que apuntan en sentido contrario. Que sugieren que el Roon Codex es auténtico. La prueba más clara está en los archivos de la familia Bani, fechados en 1743. Allí aparece mencionado un RH Codex, descrito como un libro de oraciones húngaras, con dimensiones y características que encajan a la perfección con el volumen actual. Todo ello más de medio siglo antes de la muerte de Némesis. Además, Nemis llevaba un registro minucioso de todas sus falsificaciones. Y sin embargo en ningún momento mencionó el Roon Codex. La escala del manuscrito también llama la atención.
Es al menos 10 veces más extenso que cualquiera de las falsificaciones conocidas de Nis. Y cuanto más largo es un texto inventado, más fácil resulta encontrar contradicciones. Si Rhodex no fue creado por Nis, ¿qué es entonces? Pese a la indiferencia del mundo académico húngaro, algunos investigadores internacionales han seguido estudiando el caso. Poco después de la donación del libro a la biblioteca, en 1838, un historiador de la lengua húngara llamado János Jerny fue el primero en analizar el Rans Codex con verdadera profundidad. Revisó cada página. Señaló manchas de tinta a arañazos. Confirmó que el papel coincidía con los materiales venecianos del siglo XVI. A partir de las ilustraciones planteó que el Roll CX tenía un carácter claramente cristiano. También sugirió que podría haber sido escrito por miembros del pueblo tata, habitantes de Asia Central que se asentaron en Hungría y adoptaron el cristianismo. En el plano lingüístico, Joni especuló con que el manuscrito estuviera redactado en una lengua asiática ya desaparecida, usada por ese grupo. Pero de momento eran solo conjeturas iniciales. El siguiente intento serio vino de una figura aún más peculiar, llamada Nemati. Se había apartado por completo de la ciencia oficial. Se presentaba como profesor del pueblo. Nemati llegó a pasar 2 años viviendo en una cueva de osos abandonada. Solo vestía ropa interior y una túnica de monje cosida por él mismo. Llevaba una dieta vegetariana y daba clases a campesinos curiosos a cambio de trigo y fruta. Dedicó toda su vida a investigar los orígenes del pueblo húngaro. Estaba convencido de que el Ran Codex estaba escrito en un sistema de runas antiguas. Fue el primero en detectar un orden interno en los signos del libro. Un patrón que nadie había identificado antes. Todo el texto del Codex está alineado a la derecha. Eso apunta a una lectura de derecha a izquierda, como en muchas tradiciones orientales. Nemati presentó sus hallazgos de forma independiente. En 1898 llevó su trabajo ante el Consejo Lingüístico de la Academia de Ciencias de Hungría, con la esperanza de conseguir financiación. Su propuesta fue rechazada sin miramientos. El Consejo afirmó que era imposible descifrar un texto con 800 signos distintos. Sostuvo que ningún ser vivo sobre la Tierra sería capaz de leer un idioma así, ni siquiera su propio creador. Según ellos, el cerebro humano no puede memorizar ni manejar un alfabeto formado por cientos de caracteres secretos. El veredicto fue contundente. Nati, dijeron, estaba malgastando una pasión valiosa en una tarea sin futuro. Cualquiera que lo animara a seguir, añadieron, le estaba perjudicando. Durante casi un siglo, la Academia no solo ignoró el tema. Hizo todo lo posible por bloquear nuevas investigaciones sobre el Ron Codex. En 2002, Victoria Enchu dio un giro inesperado a la historia. Afirmó que el texto había sido escrito en una variante popular del latín de la región de Dacia y que debía leerse de derecha a izquierda y de abajo arriba. A diferencia de otros estudiosos que veían el manuscrito como un código bíblico, Enchu defendía que en realidad narraba episodios de la historia de un reino rumano y la conquista de Hungría bajo el mando de un emperador llamado Vlad. Otro investigador, Maescu Masin, de la India, propuso justo lo contrario. Según él, el contenido habría sido redactado de izquierda a derecha y de arriba a abajo, usando una variante de un sistema de escritura llamado Praimi. Aseguró haber transcrito las primeras 24 páginas al hindi y traducido después el resultado al húngaro. Sin embargo, tanto la teoría del emperador Vlad como la supuesta conexión con el sánscrito acabaron desacreditadas. Hoy se consideran simples fraudes envueltos en un barniz académico. Y aún así, en 2018 surgió una última chispa de esperanza. La revista especializada Griptologa publicó un estudio del desarrollador de software Leventa Kirali y del historiador del arte Gabo Tokay. El trabajo era fruto de décadas de investigación independiente. Muchos lo consideran el intento más serio de descifrar el Codex. Ambos lingüistas abordaron el problema desde ángulos distintos. Kirari se centró en digitalizar el manuscrito y analizar estadísticamente los signos y sus repeticiones. Tokay, por su parte, estudió el libro desde la perspectiva de la historia del arte, examinando cada elemento iconográfico. Tokay identificó además un sistema cronológico interno a partir de la fecha de nacimiento y de muerte de Cristo, fijadas en el año 6 y en el año 9. Eso revelaba una cultura que creía que el universo había sido creado unos 5000 años antes de la era cristiana. En 2011, Kirali y Tokay decidieron unir fuerzas.
Compararon los signos que aparecían junto a escenas con paralelos claros en los textos bíblicos. Así reconstruyeron un diccionario visual único. La primera palabra que lograron identificar en el manuscrito fue nacer. Aparecía en una escena que representaba la adoración de los Reyes Magos ante el niño. A partir de ese momento consiguieron reconocer otros nombres propios de la Biblia y varios términos antiguos. En apenas 2 años habían asignado valores a unos 400 de los más de 800 signos. Y empezaban a distinguir patrones gramaticales, a separar verbos, sustantivos y preposiciones. También reordenaron varias páginas sueltas de CX y concluyeron que faltaban al menos 22 hojas. Con la ayuda de pasajes bíblicos utilizados como faro, identificaron más fragmentos del texto codificado. Entre ellos una versión del Padre Nuestro, oraciones dedicadas a la Virgen, partes de la liturgia de la comunión y un final que recordaba al cierre de un evangelio atribuido a un autor antiguo llamado M. Aún así, Tokiral y Komotokai admiten que su investigación sigue incompleta. Es posible que el libro nunca llegue a descifrarse por entero. Hay demasiadas incógnitas abiertas. Si el Ron Codex es solo un libro de oraciones, ¿por qué escribirlo con un sistema tan enrevesado? ¿Por qué deformar de ese modo las imágenes religiosas familiares? La actitud de la Academia de Ciencias, tan rígida en la negación de su autenticidad, también despierta sospechas. ¿Dónde están las páginas perdidas del Ron Codex? ¿En algún rincón olvidado de la biblioteca de los Bani? ¿O quizá fueron ocultadas deliberadamente para encubrir una verdad que tal vez la humanidad aún no está preparada para afrontar?